Mis amigos y amigas, muy buenas noches y bienvenidos al programa El Obispo Contigo. Hoy aquí desde los estudios de Radio Leo 1170 en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, específicamente en el centro diocesano, para llevar este programa que va todos los lunes con mucho amor y cariño a toda la familia de la diócesis. Este va a ser un programa muy especial porque vamos a estar hablando de la orden franciscana y ya mismo les voy a presentar las personas que tenemos aquí, que nos visitan y que vamos a estar dialogando durante esta hora de encuentro con el Señor. Pero como siempre hacemos, vamos a recordar que estamos en la presencia de Dios, que nos anima, que nos acompaña y que seguimos adelante con la mirada fija en Él. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, Señor y Dador de vida, te damos gracias porque una vez más estás con nosotros, porque caminas con nosotros en este tiempo después de Pentecostés, en esta jornada que hemos iniciado con la alegría y el gozo del Espíritu Santo. Ilumina, Señor, este encuentro que tendremos con las distintas familias de la diócesis y de otros lugares, y que cada día podamos fortalecer nuestro espíritu misionero y nuestra fe. En ti, Señor, que vive y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y esta jornada de hoy está dedicada a hablar un poco sobre la orden franciscana. Y me acompaña el Padre Ángel, el canónigo Ángel Dávila. Saludos a todos. Superior en el área de la orden franciscana, porque alguien tiene que tener la jefatura. También me acompaña el Padre Restrepo, que está con nosotros. Buenas noches, obispo. La presbítera Lidia Gómez, que está también aquí. Buenas noches, señor obispo. Y Fray Meche, que ya está también en sintonía. Buenas noches, obispo. Es maravilloso poder contar y compartir la presencia de estos frailes, porque vamos a explorar durante la noche de hoy algo bien importante, que es la vida religiosa y la presencia de la vida religiosa en las diócesis. Y hoy le dedicaremos el tiempo a los franciscanos. Pero antes de eso, quisiera anunciarle a las diócesis que tendremos una visita especial la próxima semana, es a partir de hoy, lunes, y se trata nada más y nada menos que la obispa Griselda de la diócesis de Cuba, que va a estar en visita oficial a la diócesis de Puerto Rico desde hoy lunes hasta el jueves. Así que desde aquí le damos un saludo muy cordial a ella y les prometo que voy a tener una entrevista con ella durante este tiempo para que la puedan ver la semana que viene. Así que son riquezas que recibimos porque la experiencia de la obispa y el tenerla con nosotros estos días es un verdadero privilegio para la diócesis de Puerto Rico. Así que con todas esas cosas pues seguimos adelante con esos proyectos y otros proyectos que se están encaminando en la vida de la iglesia. Pero dentro de esa vida de la iglesia, la presencia de las órdenes religiosas es sumamente importante. Tenemos a los franciscanos con nosotros hoy. Próximamente tendremos a la orden de predicadores. Y hay una tercera orden que se está trabajando en Puerto Rico, que son los benedictinos. Ellos ya son una orden contemplativa, o una orden que están más o menos en una semiclausura. Y tienen una espiritualidad distinta a cada una de las órdenes religiosas. Pero hoy nos dedicamos al espíritu de San Francisco de Asís. Hoy nos dedicamos a contemplar el carisma que tienen estos hermanos que nos acompañan en el programa. Bueno, yo comenzaría lanzando una primera pregunta en esta primera sesión. Vamos a hablar de San Francisco de Asís y del impacto de San Francisco de Asís en esta primera sesión. Luego les vamos a contar un poco qué es la vida de las órdenes religiosas y al final, en la tercera sesión, vamos a ir a una pregunta que ustedes están haciendo: ¿qué hacen ellos en la vida de la diócesis? Así que todo eso lo vamos a tocar aquí en el programa El Obispo Contigo. Y te agradezco mucho tu sintonía, que estás ahí todos los lunes para poder estar con nosotros y compartir este ratito de la forma mejor posible. Bueno, San Francisco de Asís, ¿quién fue y quién es? Mira, estamos hablando de un ser que nace más o menos nace en el 1182, ¿cierto? En Asís. La que del siglo XII. Siglo Siglo XII. Y eso ya lo pone todo en un contexto especial, ¿cierto? Tanto en lo religioso como en lo económico y lo político. Él nace de una familia que pudiéramos llamar de alguna manera acomodada. Pudiente. No era de la nobleza, pero sí eran acomodados, comerciaban con telas y había dinero ahí. Y como muchos de los jóvenes que de esa época, no solamente eran aficionados al dinero, por decirlo así, que a muchos les gusta el dinero, sino que también esos jóvenes tenían una
tendencia a buscar las campañas militares. Y Francisco tiene esa afinidad por las batallas. Le gusta mucho, dicen algunos de sus historiadores y de quienes lo conocieron, que era tal vez un poquito conflictivo, entonces eso le ayudaba a desahogar su conflictividad. Bueno, ¿cierto? porque en la época de Francisco estaba esto de buscar el honor. De acuerdo. Y el honor era bien importante, y el honor se buscaba con sangre, el honor se buscaba con batalla. Y este sentido del honor lo tenemos ya en la Edad Media, donde está desarrollándose todo esto. O sea, que está bien fuerte. O sea, que todo esto del honor juega un papel bien importante. Así que unos rasgos que usted está diciendo, padre, para comenzar a hablar de San Francisco, es que era un tipo que venía tenía dinero, tenía recursos, tenía otras cosas pendientes. Es que era comerciante, y los comerciantes no eran necesariamente de clase alta, pero tenían dinero, porque Claro. se dedicaban a eso. O sea, que él se defendía, económicamente no había problema, y de segunda manera que él le gustaba el honor y la guerra y todas esas cosas. Interesante. ¿Y qué más hablamos aquí? Hay otra parte de San Francisco, que es la parte que a mí siempre me ha gustado. Él le gustaba la música, le gustaba el compartir, le gustaba tener amigos, le gustaba estar en estas fiestas y todas estas cosas. Y es interesante porque nos hace afín a alguno de nosotros a San Francisco, de que no era un santurrón desde el principio, sino que vivió su vida normal como cualquier otra persona, hasta que tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. El famoso sueño. O sea, pero que él era pajandero también. Sí, muy parrandero. Le gustaba, me imagino que le daba pajanda a las muchachas. Sí, hay unas historias interesantes por ahí. Sí. Circulan muchas. Y un poco para retomar lo que dice el padre Ángel, además de ese espíritu, él tuvo que pasar por la cárcel casi un año, estuvo prisionero. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque muchos de los que después terminan siendo religiosos, creando institutos, pasaron por la vida militar, y varios de ellos por la prisión. O sea, es como una palabra que usted usa en muchas ocasiones, ese desierto por el que ellos tuvieron que pasar, para empezar a encontrar el nuevo camino, el camino que el Señor les ofrecía. Entonces Francisco enfrenta la prisión, seguramente eso fue una experiencia para su temperamento bastante formadora. ¿Y por qué la formadora. enfrentó? ¿Por qué lo pusieron preso? Bueno, las batallas que enfrentaban, ¿cierto? Esto fue como en 1202, ellos caen prisioneros varios por perder la batalla, ¿no? Son lo que llaman los prisioneros de guerra. Y los penalizan por eso, exacto, son prisioneros de guerra, correcto. Y él, de todas maneras, después de eso, después de que es liberado, él continúa en la vida militar, pero ya estando en esa vida militar es cuando empieza a tener esa revelación que el Señor le va manifestando en sueños, de restaurar la iglesia. Y aquí ya nos vamos tomando elementos de lo que va a terminar siendo la misión. Sí. Tuvo un sueño, que fue un sueño que le va a cambiar la vida, que le cambia definitivamente. ¿Y cuál fue el sueño, para curiosidad de toda esa gente que nos está oyendo y viendo? Estuvo en la capilla de San Damián, que es como se le llama, y ante una capilla destruida, una capilla que estaba en ruinas, hay un Cristo, que es lo que le llaman el Cristo de San Damián, o la cruz de San Damián, y él entiende que el mismo Cristo, el mismo Jesús le está diciendo que restauró la iglesia. En ese momento él entendió que él tenía que construir esa iglesia donde estaba, esa estructura donde estaba, pero con el tiempo va entendiendo que la restauración que él está pidiendo es de la iglesia en general. No del templo. No del templo, sino de que ayude a restaurar. Pero no lo entendió rápido, ¿verdad? No, eso fue un proceso bastante porque de largo. hecho él no solo restaura San Damián, sino que restaura también la Porciúncula. Ajá. Y hay otra, San Pedro creo que es. Él termina restaurando 3 capillas, 3 éremos que había ahí abandonados en ruinas. Todavía en ese pensamiento que pensaba que era eso. Que era eso lo que le estaba pidiendo el Señor. Y es increíble también que vemos que él no lo hizo solo. Al principio él empezó solo a hacer esta obra. Pero luego después él fue incluyendo a más personas, y más personas entonces lo ayudaron. Lógicamente él pedía ayuda, donaciones, él hacía diferentes cosas para él poder restaurar esa iglesia, hasta que luego después, unos añitos después, es que él entiende que no es la iglesia física como tal,
sino que es el pueblo de Dios lo que él tiene que restaurar. Es interesante que antes de todas estas cosas también suceden unos eventos maravillosos de autonegación y de despojarse de las cosas materiales. Y una de las cosas que Francisco hace es negarse y negar esta parentela con su papá y negar todo lo que es lo que tenía, el dinero que tenía. Incluso creo que vende unas telas al papá. Y ahí es donde se forma el gran conflicto. Ahí es que estalla el lío. Sí, el lío, porque acuérdese que los comerciantes no le toque, hacer dinero. No le toque el dinero. Y la mercancía y el contexto de esa época hay que entenderlo. Estamos hablando de ciudades-estado. Asís era un estado, Perugia era otro. Toda esa gente peleaba por controles, ¿verdad? Claro. Por ahí venían las guerras. No estamos hablando de guerras entre países, sino entre ciudades. Y otro elemento que es bien interesante en todo esto, que estos comerciantes, sobre todo de telas, traían de otros lugares que eran muy difíciles. Por ejemplo, muchas telas venían del área de Venecia, porque a su vez Venecia tenía comercio con otras áreas que eran más allá de Italia. Y así pues se traían todas estas telas que la gente que tenía pues luego riqueza era el que podía comprarla. Y este contexto es importante que lo traiga y te lo agradezco, obispo, porque en este contexto vemos la importancia de todas estas cosas y lo atrevido que fue Francisco en hacer lo que hizo ante este contexto que usted está trayendo. Sí, él decidió... Se desnuda. Sí, y tomó las telas que eran las mercancías valiosas para todo el mundo, para darle a aquellos que no tenían. Claro. Y ahí es que vino entonces la gran problemática de todo el tema, ¿verdad? Que se puso a vender tela para hacer cosas, ¿verdad? Porque quería ese dinero para la gente, para otras cosas y para reconstruir la iglesia y lo que fuera. Lo interesante es que, y quisiera que hablara un poquito sobre eso, ese momento en que él se tiene que enfrentar a un juicio público en la plaza de Asís, junto con su padre y estaba el obispo de Asís. ¿Qué pasó ahí? Realmente lo que hay es una descarga del papá, que ya cuando entiende que él no puede pues como controlar y resolver el problema con su hijo, lo lleva a una instancia que al parecer era, de cierta manera, habitual, que era recurrir al obispo como mediador. Todavía se hace. Exactamente. Bueno, exactamente. Digamos, se conserva esa esencia del obispo como mediador. Y lo lleva allá y le explica la situación, pero así Francisco no está dispuesto a seguir siendo controlado por su padre, pero más que a ser controlado por su padre, a que eso le impida cumplir con lo que él ha entendido, que es lo que el Señor le está pidiendo. Y ese gesto es maravilloso, él rompe totalmente el vínculo con su padre, incluso despojándose de sus ropas finas, nobles, lo que se quiera, queda desnudo, como lo dice la historia, al punto que el obispo lo reviste con su capa, la capa pluvial, la llamada capa pluvial, que en esa época no era tan litúrgica como lo es hoy. Claro. Y lo cubre para que cubrirle la desnudez, que algunos lo han interpretado como la iglesia tiene la misión de cubrir al que está desnudo, vestir al que está desnudo. Eso ya son interpretaciones que algunos autores le han dado después a este hecho del obispo con Francisco. Y es interesante en este hecho el acercamiento que tiene Francisco al Evangelio. Cómo Francisco comienza a imitar a ese Jesús obediente, a ese Jesús que sigue las directrices del Padre, sin importar lo que sucede. En este caso, Jesús no le importó la muerte en cruz porque siguió la obediencia del Padre. Yo creo que ya Francisco va saboreando un poco lo que es el Evangelio y practicando lo que es ese Evangelio en esta primera esencia de entregarlo todo, que yo creo que en su sano juicio y dirigido que marca por el una Espíritu etapa dentro del ministerio de Francisco, ¿verdad? Claro. Porque sí, como bien dice Ángel, ya se va entregando más a un pensamiento de Cristo. Ya va entrando, profundizando en su cristología. Claro. De manera que fíjense que son pinceladas interesantes las que hemos estado compartiendo. Es importante también de otras personas que también eran ¿verdad? Pudientes, que también lo siguieron y entregaron también sus riquezas y le siguieron los pasos a Francisco. Sí, ahí habían varios, entre ellos los primeros frailes,
Y también estaba una que se llama Fray Jacoba, que todavía estaba por allí cerquita y está enterrada cerca de él. Y otra figura que vamos a hablar ahorita cuando vengamos de la pausa, Santa Clara, que también pues una figura sumamente importante. Muchas historias alrededor de Santa Clara. Así que el programa está bien interesante. Yo creo que el obispo contigo hoy estamos haciendo una experiencia franciscana para que conozcamos la vida de este gran santo, su obra y lo que él pudo hacer para transformar la vida de la iglesia. No se retiren, regresamos en breve en este programa El Obispo Contigo. Regresamos al Obispo Contigo y seguimos con esta exploración de la vida de San Francisco. En esta ocasión vamos a explorar un poco el carisma franciscano, la cuestión de los monasterios, la cuestión de la vida comunitaria. Decíamos en el primer segmento que San Francisco de Asís reconstruyó las ermitas y el padre Restrepo mencionó un lugar que es muy interesante, que se llama la Porciúncula. Y este lugar no está en la ciudad de Asís, está a las afueras de la ciudad de Asís. De hecho, Asís está en un cerro alto y este lugar está en el valle. Y es bastante distante, se puede ir a pie, pero con buena musculatura. Porque son unos cuantos kilómetros, aunque desde Asís se ve concretamente lo que es la Porciúncula, que actualmente han hecho una gran basílica sobre lo que era la capilla, lo que era la ermita de la Porciúncula, que fue una de las que, como bien dice el padre Restrepo, fue reconstruida también. Y lo interesante es que Francisco comienza un tipo de vida de hermanos en todo esto. Y alrededor de esa ermita Porciúncula se van construyendo chozas, se van construyendo lugares sencillos, donde vivían los hermanos menores, como si se les llamaba, y iban en esa reunión. Pero antes de hablar sobre eso,
Hablemos de la aprobación que tuvo y lo que tuvo que luchar Francisco con las instituciones en aquel momento de la Iglesia de Roma, para que le aprobaran la orden. La orden, sí. Yo creo que ahí hubo un incidente bien interesante. Yo quisiera antes de esto remarcar algo que no puede quedar, tiene que estar conectado con lo que va a ser el trabajo de la escritura de la regla y la solicitud que Francisco va a hacer para que le aprueben la regla. Y es que a veces nosotros a las conversiones, como las solemos llamar, creemos que esto es, si me permiten la comparación un poco burda de alguna manera, como cuando estamos haciendo arepas y entonces se calienta por un lado y entonces me voy a convertir y simplemente volteo y ya quedo por el otro lado. Muy bien. Francisco duró casi 3 años, si no más, trabajando y trabajando en él y trabajando en él y trabajando en él hasta poder llegar, digamos, a lo que va haciendo ese ejercicio de los otros que lo siguen, de empezar a sentir la fraternidad, a vivir el evangelio que cada que yo reviso estas notas, pienso en lo que estamos haciendo acá en la diócesis de Puerto Rico. El evangelio que a él más lo motivaba eran los evangelios de la misión, donde había el texto de la misión. Francisco esto se lo tomaba en serio. Y fue lo que le ayudó a descubrir su vocación, la misión. Entonces, quería como resaltar eso en el contexto porque eso es lo que va a inspirar entre la misión, la fraternidad, la pobreza, porque él terminó vestido, no tenía un hábito así. No. Esto es Usted es elegante. Y se llamaba sayal. Sayal, era un saco. Yo lo vi. Ahora recientemente pude verlo, todavía se conserva. Es un saco. Sí. Es un saco, sí. saco. Con lleno de Eso debía remiendo. raspar y pelar y oler. Remendado. Exactamente. Entonces, su amada, porque así la llamaba, la hermana pobreza, fueron inspirando en él lo que después va a ser la regla franciscana. Pero él tuvo problemas con esa regla, porque se aprobó. Sí, ahí sí hay otra voz que quiera ayudar un poquito, está bien. Porque tengo entendido que él fue a pedir un permiso. Él fue a pedir un permiso al principio y no, de hecho, no lo quisieron recibir. La persona que estaba antes que el obispo decía que él no podía entrar tan siquiera a hablar con el obispo. Pero Era el obispo de Roma. Era el obispo de Roma, exacto. Pero en ese momento a él se le hizo bien difícil, porque él quería mantener lo que él le llamaba la regla en cuestiones de pobreza. Él no quería recibir ningún tipo de sueldo, él no quería tener absolutamente nada. Y entonces el obispo en ese entonces, cuando al fin lo recibe, le indica que esa regla que él lleva, que eso no se podía. Que no se podía. No. Porque de qué van a vivir, era una de las cosas que él iba. Pero él quería vivir de la ayuda que las personas le pudieran dar generosamente. Inclusive él iba por las casas, que esto es algo que quizás ninguno de nosotros somos capaces de hacerlo. Él iba por las casas y de las sobras que le daba la comida, era que él le enseñó a sus hermanos que tenían que comer. O sea, él comía prácticamente sobra. Y eso era una de las cosas que el obispo en ese momento no quería, que la orden como tal, pues viviera de esa forma. Y que el obispo de Roma era el más que mandaba, porque era el papa en ese momento. Él tuvo que rehacer la regla en varias ocasiones, porque no se la querían aceptar. Sí, porque hubo una aprobación verbal, inicialmente a una primera regla o forma de vida, pero después él tuvo no solo contratiempos con quien estaba ejerciendo el papado, sino también a nivel de la misma fraternidad. De la Hay misma unos que le comunidad. pidieron que cambiara la regla, la llamada regla novulada, ¿cierto? No aprobada, pues la corrigiera y la adaptara, y él con su santa paciencia, llamémoslo así, lo hizo por el amor que le tenía a ese proyecto que había recibido, esa misión que había recibido de Dios. Así que no fueron solamente conflictos con la autoridad, en este caso del Papa, sino también conflictos ya a nivel interno. A nivel interno, que no, como que algunas cosas no las veían como él las estaba viendo y le pidieron que las ajustara. Francisco, una de las cosas bien interesantes es que es un santo de mucha humildad. Y algo que él siempre dejó claro, no iba a ser presbítero, no iba a ser sacerdote, iba a ser diácono. Diácono porque era la única forma que podía predicar. Si eso no se hubiera dado, él no hubiera sido diácono. Exactamente. ¿Verdad? Por eso es que él acepta la ordenación diaconal. Y algo pues
pues bien interesante. Mucha gente no sabía que San Francisco era diácono, fíjense. Y es bueno que los diáconos de la diócesis y más allá de la diócesis sepan que, pues mira, tenemos un modelo a imitar muy interesante en todo esto. Y hay una compenetración dentro de ya entrando un poco a la espiritualidad franciscana. La voy a tocar en 2 puntos. Vamos a tocar la del impacto que hizo Santa Clara, para que entonces traigamos a Santa Clara a la discusión. Y en segundo lugar, el impacto mismo de esa espiritualidad a las personas de su época. Así que ustedes son los frailes, yo no sé nada, yo qué vas a preguntar. Antes de entrar en ese, si me permite, Sí, en la agenda que acaba de proponer un cambio amistoso, quisiera hablar un poquito sobre este fenómeno dentro de nuestra orden, que es la Santa Alegría. Y es importante el saludo de nosotros y a veces lo toman a chiste o a relajo, el paz y bien, Santa Alegría, jajaja, pero realmente, ¿qué es la Santa Alegría? Yo creo que Francisco, dentro de esa espiritualidad que usted está hablando, habla de la Santa Alegría y no es otra cosa que cómo nosotros alegremente y conscientemente de esa alegría nosotros nos negamos a nosotros mismos. Sí. Nosotros nos autonegamos. Nosotros, por ejemplo, identificar cuáles son mis debilidades y en esas debilidades yo negar esas mismas debilidades para que el otro esté bien y para que el otro esté contento y esté alegre. Yo creo que eso es uno de los carismas que nosotros como orden tenemos y intentamos desarrollar esa santa alegría. Y yo creo que esa santa alegría es algo que el mismo Cristo quería. Te tienes que autonegar a ti mismo, te tienes que borrar tú de lo que eres en esencia para que el otro y la otra pueda ser restaurado, para que el otro y la otra pueda caminar en paz, para que la otra y la otra pueda tener luz, para que la otra y la otra pueda estar bien. Y yo creo que ese es el mayor reto, no solamente de nosotros como cristianos, nosotros como orden religiosa. Ese es uno de los mayores retos. ¿Por qué? Porque tenemos dones y talentos y tenemos situaciones diversas dentro de cada uno de nosotros, dentro de lo que es la orden. Y vivir ese carisma que ya está especificado en nuestras reglas es difícil, como se le hizo difícil a Francisco también. Y yo creo que aquí entra en el panorama entonces Santa Clara, sí, cuéntanos. Sí, porque hay que hablar de eso. Santa Clara era familiar de San Francisco, vamos a empezar por ahí. Ella lo conoce a través de conversaciones que ella escuchó y en un momento dado ella sabe que San Francisco va a ir donde ella está viviendo y va a predicar, va a llevar el evangelio y ella quería escucharlo. Ella escucha a San Francisco y ella trama para poderse encontrar con él, porque ella quería seguir la orden que él tenía. Lógicamente no podía seguirla porque ella era una mujer y él era un hombre y no podía como tal abandonar lo que ella tenía. La historia nos cuenta que ella prácticamente estaba comprometida porque también era de una familia pues bastante pudiente, pero ella trama en la noche ir a ver a Francisco. Y hicieron como yo diría, como un complot. Ella se escapa en la noche y se va. Llega donde Francisco la lleva a la iglesia y allí ella hace sus votos. La familia cuando se da cuenta de que ella no está, van a buscarla. Y cuando la buscan, ella niega y dice que ella no se va a ir porque ella quiere pertenecer a la orden. Y ella, algo impactante que a mí me llamó mucho la atención es que cuando a ella los familiares tratan de llevársela a la fuerza, ella se agarra con todas sus fuerzas del altar. Y no de ninguna forma ella quiere salirse de allí, a tal grado que ella en un momento dado se despoja de lo que le está cubriendo la cabeza, no sé cómo se llama, pero sí, se despoja de eso. Y sus familiares le ven ya la cabeza rapada y ya ellos entienden que no pueden hacer nada porque ya ella hizo sus votos. Ahí nace la segunda orden. Ahí nace entonces la segunda orden. San Francisco se la lleva luego después. Está con otra monja que son las benedictinas. Exacto. Sí, y así es que surge esa orden. Y luego se fundan las clarisas. Exacto. Y las clarisas se fundan, nada más y nada menos sucede en San Damián. En San Damián. Que todavía es así.
O sea, todavía Están al en la parte de presente atrás allí, de San Plaza Damián, Clarisa. sí. están allí en San Damián. O sea, que ellas custodian ese monasterio. Y Interesante. un proceso maravilloso de conversión de Clara en el sentido de esa predicación de Francisco y de ese ejemplo de Francisco. Sí. Entonces, esto nos impulsa a nosotros también como franciscanos, y aquí viene que Francisco decía, el mayor sermón que tú puedas tener es tu propia vida, lo que hay. Hubo un momento en que Francisco saca a sus frailes y dice, vamos a predicar, y simplemente los lleva a una plaza, los pasa por la Atraviesa plaza y la plaza. vuelve nuevamente al monasterio, y le dice, Francisco, pero no íbamos a predicar, ya lo hicimos. Ya Nos predicamos. vieron. Simplemente con pasar por ahí. Que con un momento más maravilloso nosotros entender que nosotros tenemos que predicar con nuestro ejemplo, con lo que decimos, con nuestros gestos, con lo difícil tarea. Muy Difícil difícil. tarea. Yo me confieso delante de ustedes, queridos hermanos sacerdotes. Difícil tarea el tú practicar esa humildad para que el otro entienda que hay que predicar y que Cristo es bueno. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Entonces, Pero- Francisco nos invita a eso. Y esta conversión de Clara fue a través de esa predicación de Francisco. Entonces, nosotros como franciscanos tenemos que cuidar mucho. Por eso decía que algo había traído a Clara dentro de la espiritualidad Claro. de Francisco. Y en ese orden de ideas y entendiendo algo que usted había dicho al inicio, señor obispo, ¿qué cosas fueron, digámoslo así, llenando, alimentando, nutriendo, esa es la palabra, nutriendo esa espiritualidad en Francisco? El Evangelio. Él se sabía el Evangelio de memoria. El Evangelio. 2. Meditaba profundamente el misterio de la encarnación de Jesús, la Navidad. Meditaba profundamente el misterio de la cruz. Esos dos misterios a él lo llenaban demasiado espiritualmente. Y una cosa que él le recalcó siempre a los frailes, y está en sus escritos, la devoción, el amor a la Eucaristía. Así que son como, llamémoslo así, pilares que sostienen la espiritualidad de Francisco y que hacen evidentemente que, porque no es que estamos hablando de un tipo carismático y que caminaba pues, No. no, está tan nutrido de eso que por eso cuando él caminaba, cuando él hablaba, cuando predicaba, la gente quedaba, digamos, tocada. Por la ¿no? vivencia Dios de esa exactamente. O sea que estamos hablando de que San Francisco de Asís, a través de su espiritualidad, pudo encarnar el Evangelio, Así es. pudo hacerlo parte de la vida cotidiana, y quizás esa sea parte de lo que lograba que otras personas observaran su vida y dijeran, pues caramba, yo quiero ser uno como tú. Y ahí es que fue surgiendo la orden de los frailes menores. Y aquí estamos en la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico, en el mundo anglicano, donde hay franciscanos, pero nosotros tenemos la bendición de tener una orden franciscana diocesana. Pero de eso vamos a estar hablando en el próximo segmento de este tu programa, El Obispo Contigo, que continúa en breve. Si tienes a Cristo en tu corazón, demuéstralo con esa sonrisa que te regaló. Si tienes a Cristo en tu corazón, sé como la brisa que nos acaricia y nos da su frescor. No te avergüences, no, ni andes con cuidado. Descubre lo que hay dentro de ti, manifiéstalo. No te avergüences, no, ni andes con cuidado. Descubre lo que hay dentro de ti, manifiéstalo. Pues si tu vida es su vida, tu muerte es su muerte, más vale tenerle y en él protegerse. Mira con agrado al crucificado, quien por ti murió. Si tienes a Cristo en tu corazón,
corazón. Sé como el mendigo que es un fiel testigo del que recibió. Si tienes a Cristo en tu corazón, sé como el amigo cuando está contigo y te brinda su amor. No te avergüences, no, ni andes con cuidado. Descubre lo que hay dentro de ti, manifiéstalo. No te avergüences, no, ni andes con cuidado. Descubre lo que hay dentro de ti, manifiéstalo. Pues si tu vida es su vida, tu muerte es su muerte, más vale tenerla y en él protegerse. Mira con agrado al crucificado, quien por ti murió. Pues si tu vida es su vida, tu muerte es su muerte, más vale tenerla y en él protegerse. Mira con agrado al crucificado, quien por ti murió. Regresamos al Obispo Contigo en este segmento final donde vamos a ahora dialogar sobre la Orden Franciscana Diocesana, que es la presencia de San Francisco de Asís en esta diócesis episcopal de Puerto Rico. Pero me gustaría, dentro de ese conversatorio que vamos a tener ahora sobre la orden local, sobre los capítulos que hacen, sobre sus obras, un poquito, ¿qué significa ser franciscano? ¿Cuál es el carisma de un franciscano? Como dije ahorita, el carisma de nuestra orden es la santa alegría y la autonegación. Y yo creo que una de las cosas que nosotros intentamos hacer en nuestras reuniones y todo esto es vivir esa comunidad, vivir esa fraternidad y que se note en la iglesia que hay que practicar esa fraternidad y esa comunidad para poder estar cerca del Evangelio. Yo creo que ese es el primer carisma que nosotros tenemos. En nuestro capítulo, que es la reunión anual que nosotros tenemos para, como yo digo, acomodar las cosas bien y hablar de planes futuros y demás. Hemos estado durante 3 años en nuestra diócesis con usted como protector de nuestra diócesis, porque es una orden diocesana. Correcto. Al momento y avalada por la convención local de nuestra diócesis. Hace 3 años nosotros estamos naciendo, ¿no? y acomodando por primera vez este año, y el capítulo pasado, que fue este fin de semana que pasó ahora, tuvimos unas reuniones maravillosas donde nosotros estamos discutiendo hacia dónde vamos y qué nosotros vamos a hacer. Porque ya nosotros estamos establecidos, tuvimos 3 años para establecernos, ya tenemos nuestras reglas, ya tenemos nuestras constituciones. Estas personas que están aquí maravillosas son el consejo, todavía aquí falta el fray Said, y son personas elegidas por los demás frailes para dirigir la orden. Yo como custodio general o superior no dirijo la orden, yo simplemente estoy el que lleva el pie forzado delante de todas estas maravillosas personas elegidas, que son los que administran y llevan la orden. Pero ¿qué nosotros vamos mirando hacia el futuro? La orden yo creo que va perfilada al trabajo social de lo que. Y aunque durante estos 3 años hemos estado trabajando en establecer o ayudarle a usted en el área de desarrollo de feligresía,
hemos estado en Culebra dándole la mano, en Toa Alta dándole la mano. Toa Alta es una obra de ustedes, propiamente. Sí, correctamente, esa es una obra de nosotros propiamente. Estamos dándole la mano también en Gurabo, y cuando yo digo dándole la mano es que tenemos frailes que usted sabiamente ha acomodado en estos lugares para ayudarle, pero nosotros hemos visto y tenemos frailes en Gurabo, tenemos frailes en Viejo San Juan, en el Viejo San Juan tenemos también, frailes en Culebra, sí, Peñuelas, y en Peñuelas, en Peñuelas, o sea, que también, está en varias parroquias. En Coamo también. Tenemos ahí a la hermana, todavía no es fraile, pero está la hermana Belinda. O sea que hay varios religiosos que están prestando servicios a instituciones diocesanas, a feligresías que están bajo la diócesis de Puerto Rico. Y ustedes tienen una feligresía que es Santa Clara de Asís, que es la base. Es la base, que es donde ustedes trabajan totalmente con su carisma, etcétera, etcétera. Eso es bien, bien importante. Y ahora ustedes, dentro de esta realidad, y como el padre nos ha estado hablando, que ya pues tienen una mayoría de edad, porque han estado, se han establecido, tienen sus constituciones, ya tienen prácticamente todo. ¿Cuáles son esos proyectos específicamente en los cuales ustedes piensan involucrarse en el próximo tiempo que está próximo a llegar? Una de las cosas que nosotros estamos mirando y estamos trabajando y vamos a madurar, yo creo que estamos mirando lo que es la misión de la iglesia. En la página 747 habla sobre la misión de la iglesia, en el libro de la oración común, y habla sobre la misión de la iglesia, que es restaurar y unir a la gente con Dios. Y yo creo que eso hay que rescatarlo. No, eso hay que practicarlo. Yo creo que nosotros como orden podemos trabajar, y como dije ahorita, trabajar directamente en ese trabajo social de la iglesia, cómo nosotros ayudamos a las personas deambulantes, cómo nosotros ayudamos a las personas en la rehabilitación, cómo nosotros ayudamos a sembrar valores en la niñez, cómo nosotros podemos organizar comunidades que no están organizadas y que no llega esa justicia social a esas comunidades, cómo nosotros lo vamos a hacer. Hay diversos proyectos que están puestos en la mesa que vamos a estar trabajándolo y madurándolo durante este año. Luego diremos específicamente qué proyecto vamos a estar trabajando, pero por lo menos ya sabemos que tenemos un norte y por ahí es que vamos a estar trabajando en este trabajo social. Cuando hablo de restauración, también yo creo que podemos desarrollar, y también vamos a estar trabajando con esto, desarrollar momentos espirituales y actividades espirituales, desarrollando quizás este proceso de sanación interior, este proceso de sanación espiritual, y yo creo que podemos hacer una sinergia, lógicamente, yo con el Centro de Retiro y Conferencia San Justo, con Vida Servicios Sociales Episcopales en el trabajo social, cómo nosotros como orden podemos establecer programas y estar en esos programas desde el voluntariado o desde el mismo dirigiendo algún programa, ¿no? Buscando sinergia. Lógicamente, no inventando la rueda. Yo creo que nosotros podemos insertarnos ya en lo que la iglesia está dando, en los proyectos que ya la iglesia tiene. Cómo nosotros nos insertamos en la sectorización desde nuestras situaciones, carismas personales o comunitarios, ¿no? El padre Juan Carlos, como desde San Mateo, la reverenda de presbítera desde Santa Clara, nuestra base, cómo nosotros nos insertamos en esa sectorización como orden religiosa también, no desde nuestra perspectiva y yo les comunitaria. pregunto a ustedes, ¿cómo ustedes son recibidos? Ustedes escuchan a ellos también. ¿Cómo ustedes son recibidos en las comunidades o en los aspectos generales de la vida cuando los ven vestidos con este hábito? ¿Qué les dicen? Hay veces hay curiosidad de las personas. Muchas veces nos preguntan qué somos, quiénes somos, a qué representamos, qué queremos hacer. O sea, son preguntas que las personas que nos ven con los hábitos nos hacen. Pero ¿y por qué te pones ese hábito? Tú no tienes calor. O sea, son cositas, inquietudes de la gente. Y nosotros, lógicamente, pues le aclaramos lo que somos, a quién seguimos, y cuáles son nuestros proyectos y lo que queremos hacer, ¿verdad?, en las diferentes comunidades en que nosotros visitamos. Es interesante ver la curiosidad del ser humano,
cuando nos ven, porque pues prácticamente no están acostumbrados. No, por eso En pregunto, estos porque momentos. Sí. algo pasa. No están acostumbrados, muchos de ellos no entienden. Pero uno con mucho cariño y amor, uno le va explicando, ¿verdad? Lo que representa ser franciscano y lo que esto conlleva. Hay personas que pues uno le explica y me dice, mira, me gustaría pertenecer a la orden, y qué tenemos que hacer. Y ahora mismo, pues, gracias a esas personas que nos han visto con nuestros hábitos, ahora mismo tenemos postulantes, tenemos aspirantes que han llegado a nuestra orden debido Están en a los esa procesos. curiosidad Muy que el bien. ser humano Sí. tiene. Muchos de las personas piensan que somos monjas. Sí, yo iba a hacer la pregunta. Clarisa, que soy Clarisa. Yo iba a hacer la pregunta ya mismo. Monjas sin nada. Y han preguntado, una vez fui a un sitio, tenía el hábito puesto y me decía, hermana, o en una ocasión, sister, y yo le expliqué, yo no soy sister, y le expliqué, ¿verdad?, lo que era la orden, y que son curiosidades, pero como que ya, por lo menos en el área de Fajardo, se han acostumbrado, por lo menos verme con el hábito puesto en diferentes ocasiones y actividades que hemos tenido. Y que quizás son sisters, pero de otra forma. Exacto. O sea, a veces estamos entendiendo las cosas desde otra perspectiva. Y no se trata de eso, ¿verdad? Y qué bueno traer este tema Es porque interesante. es interesante, obispo, porque es bien importante la trascendencia de lo que es el franciscanismo, no que no solamente es algo de la Iglesia Católica Romana, No. sino que trasciende la Trasciende. cristiandad. Hay luteranos, lógicamente nosotros como episcopales, y hay diferentes, incluso me di la semana pasada que hay pentecostales siguiendo la vida de San Francisco y hay conversaciones con la iglesia pentecostal. Es interesante. La figura de San Francisco trasciende el catolicismo romano. Sí. Eso es una realidad. En nuestro caso, en la iglesia episcopal, también hay órdenes franciscanas, hay varias. Esta es la primera que es diocesana. Ujú. Y cuando surgió todo esto, que llevaba mucho tiempo, desde Padre Guillermo Rivera, Luis ¿verdad? Guillermo, que fue correcto. que empezó todo esto, luego lo retomaron ustedes y estábamos en esas inquietudes. Yo me reuní con el ministro general, ¿verdad?, de los franciscanos anglicanos, y estábamos en ese diálogo. Dijo, mire, yo tengo un grupo de personas aquí que tienen el carisma de San Francisco y lo quieren seguir. Quizás no dentro de la orden, ¿verdad?, a nivel más amplio. Y él mismo me dijo, fue el que me animó a mí a aceptar la orden diocesana, porque yo no, pero los tienes y pueden practicar la orden a nivel diocesano. Y por eso surgieron ustedes, ¿verdad?, como una orden diocesana, que es un carisma distinto y que va enriqueciendo la vida de una diócesis, porque las órdenes religiosas, mucha gente en la iglesia episcopal se pregunta, pero eso no es católico romano. Bueno, primeramente los episcopales somos católicos, apostólicos, y somos parte de esa iglesia que es una santa católica y apostólica. Por lo tanto, oye, los anglicanos tienen órdenes. Es verdad que en Puerto Rico tuvimos órdenes y hubo un lapso de tiempo en que no hubo. Por ejemplo, aquí tuvimos las sisters, ¿verdad? Que estuvieron aquí haciendo la transfiguración, hicieron un trabajo buenísimo. Trabajo social Y a ellos espectacular. les debemos el Hogar San Miguel, entre otras cosas, señor. ¿verdad?, que ellas realizaron. Pero ahora tenemos, al tener la riqueza de otras órdenes religiosas, entendemos la diversidad de dones y carismas, que prácticamente San Pablo lo dice claramente en sus cartas, pero hay un solo Señor. Amén. Y ustedes pues tienen el carisma de San Francisco, lo van cultivando, lo van trabajando, igualmente la orden de predicadores, igualmente la orden benedictina, y vamos enriqueciéndonos. Así que para mí la vida de la iglesia se va, y como obispo diocesano, la vida de la iglesia se enriquece con ustedes. Ustedes son todas las órdenes bien importantes para que haya oración, para que haya acción, para que se enriquezca nuestra vida diocesana. Y yo por eso estoy muy feliz por eso. Es que la teología en sí de la vida religiosa no es otra cosa que llevar el bautismo a su plenitud. Es cierto. Esa es la esencia de la vida religiosa. Es cierto. Y eso no tiene, ¿no?, digámoslo así, una denominación, como bien lo explicó usted. No. Así que las órdenes religiosas no son sino un modo en el que nosotros queremos vivir nuestro bautismo de una manera más
más fuerte, más plena, con un carisma que nos identifica, el vivir el Evangelio en la misión de la iglesia y en un carisma o en una acción particular dentro de la iglesia diocesana o local. Particular, sí. Claro. Y antes de que se nos acabe el programa, porque este programa se ha ido bien rápido, demasiado Sí. rápido, déjeme decirle. Hablamos mucho. Si alguien, sí, no, yo eso me di cuenta, pero si alguien, eso creo que es un carisma también que tiene. Un buen carisma. También. Lo acabamos de Sí, descubrir. pero mira, si alguien tiene inquietud de ser o de explorar la vida franciscana, ¿cómo se comunica? ¿A qué teléfono y con quién? Bueno, se pueden comunicar con el superior. Esa es una de, de las cosas que nosotros tenemos. Una vez esta persona habla con el superior lo trae al consejo, se evalúa, ¿verdad? Porque no podemos tampoco traer Claro. a cualquiera a nuestra orden. Se evalúa, se le piden unos requisitos y entonces luego después que ya nosotros siendo evaluados, queremos que esa persona entonces entre como tal a la orden, pues se le llama, nos sentamos con él, tenemos un diálogo con esa persona y luego después es aceptado oficialmente dentro de la orden. Y se puede comunicar al 787-925-8281. 787-925-8281 con este servidor y luego entonces se pasan a todos los procedimientos. Y es lo más que necesitamos, gente para todo este trabajo que tenemos ahí en agenda. Exacto. Pues muchas gracias a la Orden Franciscana Diocesana por este Alfredo, rato en Obispo, este por programa, donde creo que la gente los va a conocer un poco mejor a partir de hoy. Y definitivamente dejemos que el Espíritu sople, el Espíritu Santo sople Amén. con distintos dones y carismas, porque eso es lo que enriquece la vida de la iglesia. Vamos a terminar con la bendición, como siempre hacemos en este segmento, pero como estamos con franciscanos, vamos a la bendición de San Francisco. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Abra sobre ustedes su rostro y les muestre su favor. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y que la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Y será hasta el próximo lunes en este programa El Obispo Contigo. Que la pases bien. Pase bien. Y santa alegría. Call it the mountain mover. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, oh, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, y eso lo dice el Señor, tú le dirías a la montaña, oh, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, oh, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Oh, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Oh, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras montañas, eso lo dice el Señor. Oh, si tuvieras fe como un grano de mostaza, oh, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, dile, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, oh, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, ¿cómo? Se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, mi hermano. Se moverá, se moverá. Se moverá, se moverá. Se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá. Se moverá. ¿Cómo? Yeah. Aquí tenemos a nuestro hermano Justo Almario. Come on, brother. Yeah, come on. Yes.